puesto la grabación para que nos quede el soporte, digamos, de estas CIPAs que tenemos programada el día de hoy. Esta es nuestra segunda CIPAS y digamos que allí el fundamento de nuestra segunda CIPAS, allí se debe estar viendo una presentación, ¿cierto? Sí, señor, se ve perfectamente. Bueno, el fundamento de esta segunda CIPAS del curso de Matemáticas Financieras Avanzadas, hoy 15 de octubre del 2025 a partir de las 8 de la noche, lo que busca es fundamentar los elementos conceptuales de, digamos, el resultado de aprendizaje número 2 del curso. Es una CIPAS que está muy complementada con la webconferencia número 2, que digamos cuando socializamos, ubicamos allí en la plataforma, en los foros, el respectivo archivo en Excel con, digamos, las ayudas que utilizaron parecidas a esta en la webconferencia, que les dan, digamos, un soporte técnico para el desarrollo de la actividad, entiéndase la tarea número 3. Es muy importante tener en cuenta que, digamos, en esta oportunidad, el componente sobre el cual estamos buscando dejar la trazabilidad está asociado a esa estructura de las matemáticas financieras que, digamos, profundiza, interactúa sobre las anualidades y sobre los gradientes. Ya teníamos planeado desde el inicio del semestre las 3 CIPAS. Sea la oportunidad, pues ya estamos ejecutando la segunda CIPAS. La primera se llevó a cabo el 17 de septiembre del 2025 a las 8 de la noche. Hoy, 15 de octubre, estamos llevando a cabo la segunda CIPAS a las 8 de la noche y ya quedamos agendados para el próximo 12 de noviembre a las 8 de la noche, fecha y hora en la cual tendremos nuestra última CIPAS. Ya, digamos, está disponible allí para que ustedes se inscriban en este proceso que implica participar en las CIPAS. Así como, digamos, estamos a puertas del cierre del curso con las CIPAS, también estamos a puertas del cierre de curso con las webconferencias. Ya se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre a las 6 de la tarde la primera webconferencia. El pasado lunes 6 de octubre a las 8 de la noche la segunda webconferencia, que está socializada también pues en los foros, en los correos electrónicos interno del curso y digamos institucional. Y entonces también es muy importante que ustedes se agenden para el próximo 5 de noviembre a las 6 de la tarde a nuestra tercera y última webconferencia. Ya esto huele a natilla y buñuelo, jóvenes. Ya huele a natilla y buñuelo. Ya estamos en el cierre, digamos, de esta tercera fase. Esta tercera fase es una tercera fase que se va ejecutando muy rápido, ¿no? Muy rápido. Iniciamos el pasado 30 de septiembre, terminamos el próximo 27 de octubre y, como lo decíamos al inicio, pues estamos enfatizando en el resultado de aprendizaje del curso número 2, en tanto lo que buscamos es que ustedes como estudiantes logren avanzar en el análisis de los flujos de efectivo y en aplicar principios de matemáticas financieras avanzadas para determinar el valor presente, el valor futuro en contextos de inversión o financiación. Entonces, en ese orden de ideas, pues allí estamos interactuando de manera muy proactiva, resolviendo una serie de casos que están en el anexo número 3, en el anexo número 1 de la tarea 3, que básicamente incluye una serie de tablas de amortización, de anualidades,
que los ubican también a identificar y a incluir una serie de conceptos que redundan en periodos de gracia, en periodos muertos, ¿cierto? Y esto es muy importante en tanto, digamos, es el fundamento para estructurar, digamos, algunos componentes que en el día a día se utilizan para poder abordar temáticas de colocación y captación de recursos. Bien, esta tarea número 3 es una tarea colaborativa que retoma 125 puntos y ya el próximo 28 de octubre, que estamos a la vuelta de la esquina, hasta el 24 de noviembre estaremos ya en la tarea número 4 y la tarea número 5 es muy cortica, del 25 de noviembre al 8 de diciembre, con un caso muy corto que detalla, digamos, la evaluación financiera de proyectos utilizando todo lo que implica el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el WACC, entre otros componentes y criterios de sostenibilidad y competitividad que enmarcan el desarrollo de este curso. Entonces, en ese orden de ideas, vamos avanzando en los procesos, vamos organizando, digamos, los focos que nos ayudan a identificar componentes esenciales de matemáticas financieras avanzadas y vamos estructurando allí algunos componentes sobre los cuales se identifican variables de análisis, de estructura, para poder desarrollar ejercicios complejos que muy seguramente les aportará en el desarrollo de sus vidas profesionales para la toma de decisiones. Hemos interactuado a propósito de las CIPAs. De manera muy especial hemos interactuado con los estudiantes que están a punto de participar de sus, esos son las pruebas de estado asociadas al Saber Pro. Y entonces, pues hemos estado allí también interactuando con algunos de ustedes, precisamente esta semana que acaba de pasar, sobre algunos componentes de esta tipología. Entonces, pues hemos estado muy conectados, profundizando sobre conceptos necesarios para mejorar ese énfasis, ese rendimiento en la estructura de la información de las pruebas abiertas. Muy bien. Hay que decir también que esta actividad, pues es una actividad que nos lleva a organizar, digamos, una serie de conceptos para poder estructurar los resultados. Entonces, esos conceptos se iniciaron, digamos, a trabajar de manera profunda en el anexo 1 de la tarea número 3 y digamos que están allí como soporte en los foros hasta donde se dejó como componente de análisis en la webconferencia. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ese Excel se convierte en una herramienta muy importante para ustedes como estudiantes para el desarrollo de las actividades, en tanto los apuntala a avanzar de manera muy productiva y proactiva en el desarrollo de las actividades del curso. En este caso de las tareas, de las actividades contempladas en la tarea número 3 de anualidades y gradientes para este curso de matemáticas financieras avanzadas. Muy bien. Dicho eso, hay que dejar también un referente asociado a establecer e identificar que ya hemos avanzado, ¿cierto?, en el desarrollo del resultado de aprendizaje número 1, que buscaba identificar las principales características del sistema financiero, las tasas de interés y su impacto en las decisiones económicas. Ya estamos metidos entonces en el análisis de flujo efectivo y en aplicar principios de matemáticas financieras avanzadas para determinar el valor futuro, el valor presente en contextos de colocación y captación de recursos. Y como lo hemos señalado de manera cronológica, ya estamos a puertas de empezar a trabajar el resultado de aprendizaje número 3, que lo que buscará es evaluar proyectos financieros utilizando herramientas como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el Weighted Average Cost of Capital o el costo promedio ponderado del capital, por su significado en español, integrando criterios de sostenibilidad y competitividad en las empresas del sector real. Muy bien. Estos componentes son trascendentales
porque la base para el desarrollo de estos componentes fue todas las actividades que hemos desarrollado a la fecha que implicó el manejo de la equivalencia de las tasas. Y antes de eso, quiero recordarles de manera muy proactiva que ustedes cuando están en el desarrollo de cada una de las fases de las tareas, en este caso la número 3, deben de tener en cuenta que deben de asumir un rol de los tres posibles que hay allí. Si eligen el del director, pues implicará que ustedes coordinarán y darán directrices de tiempos de desarrollo, revisión y entrega de la actividad. Y digamos que como directores determinan los plazos máximos para las entregas de los aportes individuales y colaborativos. Por ejemplo, pues si están hablando de aportes individuales, la guía contempla un máximo de 15 días previo al cierre de la actividad y digamos que estamos en ese espacio. Y en términos de aportes colaborativos individuales, 15 días previos al cierre de la actividad y colaborativos 6 días previos al cierre de la actividad. O sea que aún estamos, digamos, en esos periodos y esas son las tareas que desarrolla el director. El compilador estructura el trabajo según lo que establece la guía de actividades y es el encargado de publicar el producto final. Una vez es aprobado por el grupo, pues allí en el espacio que tenemos en la plataforma para subir el trabajo. Entonces ustedes dirán, venga, pero si somos 5 integrantes del curso y ahí solo hay 2 cargos, ¿los demás cargos en qué están? ¿Cuáles son los demás roles? Los demás roles son los de colaborador. Tenemos 3 colaboradores. ¿Qué hacen los 3 colaboradores? Pues ayudan a depurar el documento final en cuanto a edición, estilo, manejo de las referencias bibliográficas, normas APA, ¿cierto? Es el equipo que ayuda a estructurar en últimas el resultado esperado a propósito de los componentes que se van trabajando en cada una de estas estructuras de las actividades. Estas evidencias que se desarrollan colaborativamente implica que ustedes en el foro deben de ingresar y elegir ese rol. Y digamos que pues participar en el desarrollo de las temáticas estructurales. Ese anexo que tiene esta fase está en un formato en Excel y ese anexo número 1 pues básicamente lo que hace es identificar todas las actividades que deben de desarrollar, puesto que la guía lo que hace es referenciarlas para el adecuado desarrollo del curso. Ese anexo contempla una portada, una introducción, unos objetivos generales específicos, 3 específicos, uno general. Presenta el desarrollo de todos y cada uno de los casos que están para la fase y les pide que ustedes organicen 3 conclusiones y que organicen todo con fuentes bibliográficas en el marco del manejo de las normas APA séptima edición. Ese es un componente al que debemos de ponerle mucha atención a propósito, digamos, del desarrollo de las actividades que estamos ejecutando. Denme solo un segundo. Muy bien. Entonces, pues allí el anexo es muy importante porque los ayuda a, les da una guía en torno al desarrollo de la actividad y como les decía, pues ya en la conferencia ustedes tienen un avance en el anexo muy importante. Allí lo pueden consultar en el foro del curso. Está allí donde se socializó la webconferencia. Ahí está el archivo en Excel con el avance y ahí está el PDF con las ayudas didácticas que se utilizaron. Muy bien. Miren ustedes que nos seguimos moviendo en el mismo énfasis, ¿no? Uno diría, bueno, pues ya avanzamos el manejo de los intereses
Y la verdad es que seguimos metidos en el mismo dilema, ¿no? Puesto que cuando estamos armando la tabla de amortización, el eje central son los intereses entendidos como esa medida del incremento entre la suma original invertida, ¿cierto? O puede ser prestada, y la cantidad final. Si invertimos dinero hoy, pues mañana habremos acumulado más dinero que el que teníamos originalmente porque habrá una compensación por ese sacrificio que se hace en el tiempo de no gastarlo hoy, ¿cierto? Y esa compensación es lo que denominamos intereses. Allí es muy importante tener en cuenta que esos intereses están asociados al tiempo en el cual se mantiene el dinero prestado o invertido, puesto que eso es lo que determina esa rentabilidad o ese costo de la deuda. Entonces allí em, es muy importante entender que ese valor actual estará sujeto al valor de la deuda o al valor de la inversión, mientras que ese valor futuro está sujeto al valor de esa deuda más los intereses o el valor de esa inversión más la rentabilidad. Ese componente es trascendental y es el diferencial entre el valor futuro y el valor presente. De hecho, si usted tiene el valor futuro y le resta el valor presente, la diferencia son los intereses, bien sea por rentabilidad o bien sea por endeudamiento. Muy bien. También otro componente que se ha ido estructurando con mucho cuidado en el desarrollo de estas sesiones están asociadas a estructurar e identificar em, algunos componentes, ¿cierto? De la manera como en el mercado se manejan las tasas de interés. ¿Por qué? Porque digamos que en el compendio de la información, pues las tasas de interés que se manejan en el mercado a veces son nominales, a veces son periódicas o efectivas. Cuando son nominales, olímpicamente te dice el funcionario del banco o del sistema financiero en el cual estés interactuando, divida entre 12 y esa es la tasa, ¿cierto? Pero allí hay que entender que claramente que ese divida entre 12 no es siempre, dependerá de la tasa a la cual usted esté haciendo referencia y sobre ese componente hay un diferencial, puesto que si es una tasa que se amortiza trimestralmente y usted divide entre 12, pues le va a quedar muy mal hecho el ejercicio, ¿cierto? Estamos hablando es de meses, pues estamos hablando de dividido 12 meses, pero si estamos hablando de trimestres, usted debería hablar de dividir entre 4, no entre 12. Y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas hay que tener claridad en términos de esa tasa nominal, esa tasa de referencia, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, pues es un referente, ¿cierto? De un periodo. Y por eso esa tasa de referencia, esa tasa nominal, no es más que la tasa de apariencia, la tasa facial, ¿cierto? Que se calcula multiplicando por la tasa de interés periódico efectiva sobre el número de periodos en el año. Entonces, si estoy hablando de trimestres, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. Estoy hablando de bimestres, ¿cuántos bimestres tiene un año? 6. Y así sucesivamente. Denme un segundito. Entonces, mm, muy bien. Dicho eso, entonces, también hay que tener claridad en torno a un componente muy importante. ¿Cuál es ese? Las tasas de interés efectivas son las que se utilizan para saber cuánto se va a pagar por un crédito o cuándo se va a recibir de rentabilidad de una inversión. Por eso son efectivas, por eso son periódicas, porque me muestran exactamente cómo se capitaliza, ¿cierto?, esa tasa y cómo, digamos, se genera esa rentabilidad o ese costo de la deuda. Entonces, allí, esos son componentes que tienen una trazabilidad general sobre los cuales se estructura el desarrollo del curso,
¿sí? Ahora bien, hemos estado interactuando en términos de establecer que por tratarse de Colombia, pues en Colombia las tasas de interés pueden ser vencidas o pueden ser anticipadas. Y van a ser anticipadas cada vez que se estructure el componente colombiano. ¿Por qué? Porque la DTF, el depósito a término fijo, que es la tasa de referencia del sistema financiero colombiano, se expresa nominal anual capitalizable trimestre anticipado, ¿cierto? Y entonces eso hace que el referente sea un obligatorio. Cuando se llega a este país, digamos, estructurar un poco ese tipo de equivalencias para poder interactuar en el sistema financiero. Muy bien, ante un sistema, ante un mundo tan globalizado, pues las tasas anticipadas las manejan escasamente dos países en el mundo, entre esos Colombia, el otro es Pakistán. Y entonces, pues ese tema de las tasas anticipadas está en un proceso de desmonte. ¿Por qué? Porque ya el mundo está centrado en lo vencido, ¿cierto? Entonces, pues el mundo, más de 220 países, está por encima de un solo país y además de un país que tiene una economía media, ¿cierto? Ni siquiera es una economía poderosa. Muy, muy interesante identificar cómo Colombia es un país que está estructurado de manera gigante por sus recursos naturales, por todas esas capacidades que tiene como país. Y sin embargo, digamos que desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo, pues estamos aún incipientes, aún en proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces ese es un componente sobre el cual hay que tener especial cuidado. También hay que dejar allí claro para el desarrollo del curso que siempre estará a la orden del día las respectivas tasas de interés que permiten transitar entre las tasas vencidas y anticipadas y viceversa. ¿Por qué? Porque normalmente ustedes van a tener que estar haciendo equivalencias de tasas y esas tasas se mueven en las vencidas. Recuerden que la tasa, perdón, la fórmula que se utiliza para cambiar de periodo es la de 1 más interés periódico vencido elevado a la n-1. Entonces ese componente no se puede perder de vista y no se puede perder de vista porque pues son elementos necesarios para estructurar, digamos, el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Ahora bien, digamos que uno tiene que tener claro también, ¿cierto? Hay que lograr identificar criterios que uno llamaría saludables cuando uno identifica que las empresas, que las compañías tienen una cultura en torno al manejo del endeudamiento. ¿Y por qué eso es saludable? Porque cuando uno ya identifica esa característica, pues entonces el desarrollo per se de la economía financiera que llamaría uno allí, pues está muy estructurada. Ya digamos en el desarrollo de los ejercicios, se ha avanzado en términos de estructurar, digamos, algunos de los ejercicios en moneda nacional con tasa fija, con tasa variable, ¿cierto? Y un componente importante a trabajar estará asociado en el valor del dinero en el tiempo y cómo hay diferentes modalidades para poder estructurar endeudamientos, ¿cierto? Más aún en la actualidad con todas las implicaciones políticas, económicas y sociales que tienen las dificultades económicas que tiene la región, en donde las tasas de interés están muy fluctuantes, precisamente sobre esas estrategias que se identifican para lograr corroborar y salir adelante con esas crisis estructurales. Muy bien. Es importante entonces identificar algunos componentes sobre los cuales vamos a interactuar. Esos componentes nos obligan al desarrollo de unas actividades que focalicen resultados y que nos muestren los alcances o la evolución de los procesos. Dicho eso, entonces, pues estamos trabajando allí en equipo y el profesor lo que nos está ayudando es a identificar cómo evolucionan esos criterios a propósito del archivo que estamos manejando
como entregable para esta fase número 3. Entonces esa es una tarea importante y es una tarea importante porque nos muestra cómo se comporta, ¿cierto? Cómo comporta el, el ejercicio, las diferentes posibilidades que tiene del uso del valor del dinero en el tiempo. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a identificar un ejercicio allí que nos ayude, digamos, a avanzar en el proceso. Miren ustedes que ahí hay un ejercicio muy interesante. Este ejercicio nos muestra cómo, desde el punto de vista, yo llamaría estructural, uno puede tener la posibilidad de endeudarse comprometiendo eh, ingresos futuros. Entonces, miren este ejercicio tan interesante. Usted se compromete con su empresa a pagar un crédito que le concedieron por valor de 20 millones de pesos a una tasa de interés del 1,2% efectivo mensual para ser cancelado en 24 meses así. Y dice, venga, pues usted tiene cuotas semestrales iguales de 1 millón de pesos. Usted tiene un pago extraordinario de 2 millones de pesos en el mes 9 y el resto usted lo va a pagar en cuotas mensuales. Entonces, ¿a cuánto ascenderían dichas cuotas mensuales? Para lograr hacer ese plan de pagos, hay que tener mucha claridad conceptual de la manera como se interactúa con las cifras, ¿sí? Entonces, denme allí solo un segundito para tomar un poquito de agua. Denme solo un segundito. Muy bien, es que con esas gripas que están dando por esos aguaceros que, pues, que continuamente se están desarrollando, pues uno mantiene allí un poquitico, llamémoslo, cuidándonos para poder, pues, no estar allí en medio de la gripa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Miren que este ejercicio está hablando de un crédito, voy a escribirle aquí, de un monto de 20 millones. Y este es un elemento trascendental porque cuando yo ya sé que esa es la deuda, pues sobre eso es sobre lo que se va a ejecutar todo el proceso. Y entonces luego digo, venga, yo debo 20 millones y hay una pregunta obligada, ¿cómo voy a pagar eso? Entonces uno dice, venga, la tasa. Y ahí le está diciendo que es del 1,2% efectiva mensual. Ah, ok, esa es la tasa. Y le está dando un plazo también. Dice, pilas, se compromete a pagar el crédito de 20 millones a una tasa del 1,2 efectivo mensual para ser cancelado en 24 meses. Ah, ok, 24 meses. Miren que ahí ya ubiqué el ejercicio, ¿cierto? Ya leí la estructura. Ya me voy mostrando
en torno a qué es lo que voy a tener que generar como entregable. ¿Qué es lo que en últimas me está indagando el ejercicio? ¿Cierto? Sobre eso es sobre lo cual, digamos, estamos moviéndonos. Entonces uno dice allí, venga, pues tengo que lograr identificar de qué manera, ¿cierto?, se van a generar esos pagos. ¿De qué manera voy a lograr quedar a paz y salvo para poder cumplirle a la empresa? Y digamos que allí uno empieza a tener unas lógicas asociadas a unos valores adicionales, pues que hay que lograr estructurar. ¿Por qué? Porque el valor del dinero en el tiempo aplica todo el tiempo, ¿cierto? Y ese aplica todo el tiempo implica reconocer que a la hora de usted estar interactuando, a la hora de estar usted interactuando, pues usted tiene unos ingresos que cuando son salariales, pues dependen de la manera como usted los ejecuta. Uno tiene prima de servicios, tiene prima de Navidad, tiene prima de vacaciones, y eso motiva a que tiene unos ingresos futuros positivos que en últimas usted puede comprometer. Entonces, mire que si uno hiciera lo que uno llama, digamos, un flujo de caja, voy a tratar de improvisarlo allí. Voy a tratar de hacer ese flujo de caja. Voy a ponerlo aquí. Entonces uno dice, venga, el billete que me están prestando hoy, voy a ponerlo aquí, es de 20 millones. Aquí tengo mis 20 millones de pesos. Y empiezo a partir de ese análisis para poder estructurar, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy ejecutando? Digo, listo, hoy 20 millones de pesos. Y luego me dice el ejercicio, ¿cómo voy a pagar eso? Voy a pagar cuotas semestrales iguales por valor de 1 millón. Pues si el crédito es a 24 meses, entonces cuotas semestrales serían 4 cuotas, ¿cierto? Porque son 2 años. Entonces serían 4 cuotas. Uno diría, esas 4 cuotas estarían dadas al final la última, luego voy a tener una tercera cuota y luego voy a tener una segunda cuota. Y ahí, pues en ese marco, me voy a mover con esas 4 cuotas que básicamente lo que van a hacer es abordar 1 millón de pesos. Voy a ponerlo acá de tal manera que me vaya ayudando a mostrar cómo es que vamos incluyendo esos valores. Les digo, listo, yo estoy por aquí, tengo 1 millón. Tengo 1 millón de pesos ahí, ya lo tengo organizado. Eso es lo que tengo que pagar, 1 millón. Luego es 1 millón cada semestre, ¿cierto? Entonces aquí me faltaría inclusive uno. Me faltaría uno porque serían 4 semestres. Tendríamos los 4 semestres si es que lo hacemos de esta manera. Cada semestre, pues voy a hacer un pago de 1 millón. Entonces, listo. Comprometí las primas. Cada semestre le entrego la prima de tal manera que pues tengo en teoría la posibilidad de endeudarme con una cuota más bajita. Si hago abonos futuros, pues la cuota va a bajar. Pero dice pilas, por allá en el mes 9, usted también hace un pago extraordinario de 2 millones de pesos. Entonces ya no solo es cada semestre, sino que en el mes 9
usted va a abonar, ¿cierto? Otros 2 millones de pesos. Entonces usted dice, listo, en el mes 9 genera un pago de 2 millones de pesos adicionales. Ya le queda ahí listo. Voy a ponerle acá, entre paréntesis, el periodo, que sería el mes 6, que sería el mes 9, entonces lo metemos allí, de tal manera que pues podamos referenciarlo a propósito de la movilidad de los tiempos. Entonces ya tengo en el mes 6, tengo en el mes 9. Allí pues voy a tener que moverme, ¿cierto? En torno a lo que vamos a identificar como el mes, ¿cierto? Si estoy hablando de esos periodos, mes 6, mes 12, ahí lo dejamos referenciado también, sería el mes 18 y el último sería el mes 24. Entonces ahí nos quedaría listo en términos de los tiempos. Listo. Miren que lo que estamos haciendo es el flujo de caja, ¿no? Y luego dice pilas, todos los meses usted termina pagando una cuota igual. O sea, la pregunta obligada ahí es, deme la anualidad. Anualidad. ¿Cuál es esa anualidad? Eso es lo que estamos preguntando en el ejercicio. Deme la anualidad. ¿Cuánto tendría que pagar mensual este personaje a propósito de este endeudamiento? Entonces uno diría, bueno, ¿de qué manera logro identificar la deuda, digamos, teniendo en cuenta que hay unos pagos futuros que abonan a la deuda y sobre eso entonces se reduce la cuota inicial? La respuesta a esto es muy sencilla, el valor del dinero en el tiempo. Si yo hago el ejercicio solamente calculando valor futuro, valor presente, que sería una posibilidad, lo que tengo que hacer es traer esos valores futuros a valor presente de manera tal que logro identificar a punta de valores presentes cuál es la deuda que tengo, ¿cierto? O sea, traigo el millón de pesos que está por allá en el mes 24, ¿cierto? Y lo traigo a el momento cero. ¿Y cómo haría eso? FX, valor actual, la tasa de interés ya la tenemos, 1.20, y estando en el mes 24 lo voy a traer al cero. Entonces digo, pues ¿cuántos meses del futuro voy a traer? Pues voy a traer los 24 meses que están en el futuro. Y le digo, ¿cuál es el valor futuro que vas a traer? Pues es el negativo del millón de pesos. Entonces, ¿cuánto billete representa en el momento cero? Pues representa 751.048 pesos. Cosa diferente cuando usted hace el mismo pago, pero ya no lo hace contemplando el momento, ¿cierto? Como ese momento desde el periodo 24, sino desde el periodo 18. ¿Por qué? Porque si usted vuelve y calcula el valor actual, pues si bien la tasa es la misma, en este caso el 1.20, ya no estoy hablando de 24 meses, ya ahora estoy parado en 18 meses, o sea, bueno, voy a traer un valor actual de 18 meses, aun cuando ese valor futuro sigue siendo 1.000.000. Les digo, ok, 1.000.000 de pesos dentro de 24 meses
es 751.048 pesos en el momento cero. 1.000.000 de pesos dentro de 18 meses equivale a 806.772 pesos en el momento cero. Sigo con el momento, digamos allí con el periodo 12. Entonces uno diría, pues valor actual, vuelve y juega. La tasa estará asociada al 1.2, pero pues ya no estamos hablando de ni de 24 ni de 18 meses, ahora estamos hablando de 12 meses. Estamos trayendo el futuro a hoy. ¿Y cuánto es ese valor futuro que estoy trayendo a valor presente? Pues el mismo 1.000.000 de pesos. Les digo, pues ya si estoy hablando del mes 12, estoy hablando es de 866.630 pesos. Y puedo llegar de una vez al mes 6 para atemperarnos sobre todo a cómo evoluciona la anualidad. Entonces, claro, cuando llego al mes 6, vuelvo y calculo el valor actual de ese 1.000.000 de pesos. Y me va a decir, venga, la tasa sigue siendo la misma, pero ya no estoy en mes 12, sino en mes 6. ¿De cuánto? De ese 1.000.000 de pesos. ¿Y eso a cuánto equivale entonces? Entonces usted dice, pues eso equivale a 575.000. Veo que me haya quedado bien escrito. Estoy trayendo el valor actual de 1.000.000 de pesos que está en el mes 6. O sea que estoy hablando de 930.930 pesos. Miren que cuando sumo estos cuatro valores actuales me da 3.355.380 pesos. Esto es lo que se pagó en ese periodo. Y uno diría, pero ¿cómo puedo hacer para hallar ese mismo valor sin dar tanta vuelta? ¿Y por qué sin dar tanta vuelta? Porque yo ya sé que la anualidad en este caso sería de 1.000.000. Si 1.000.000 de pesos es lo que voy a recibir, lo que voy a terminar de pagar, pues entonces la anualidad sería, por tratarse de la misma cuota semestral, entonces uno diría anualidad semestral. Y lo que hace es hallar el valor actual de esa anualidad. De hecho, hicimos un ejercicio muy parecido en el salón. Entonces diríamos, pila, la tasa es del 1.20. Número de periodos. ¿Cuántas cuotas hay allí? Pues hay 4 cuotas. Entonces digo número de periodos 4. ¿Y a cuánto equivale el pago? Al 1.000.000 de pesos semestral, ¿cierto? Entonces ese pago que implica 1.000.000 de pesos semestral es muy importante porque me ayuda a evidenciar cómo comporta el proceso, ¿cierto? Cómo comporta el proceso para lograr validar cómo va evolucionando, ¿sí? Pero muy bien. Entonces, aquí, digamos que uno podría decir hasta allí, bueno, si estoy analizando el primero, estoy partiendo de 24 meses, estoy analizando el segundo, estoy partiendo de 18 meses, estoy analizando el tercero, estoy partiendo de 12 meses, estoy analizando el cuarto, estoy partiendo de 6 meses. Todos de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y entonces eso me muestra pues la manera como se identifican esos valores, cómo se estructuran esos valores. Muy bien, allí es importante también tener en cuenta, para efectos del proceso, cómo se consolida la variable, ¿cierto? Cómo se estructura la variable. Porque en últimas, si yo identifico cómo, digamos, va evolucionando el proceso,
pues entonces voy logrando estandarizar las variables, ¿sí? En ese orden de ideas, si yo estoy hablando, en este caso, de los pagos, ¿cierto? Los 4 pagos, esos 4 pagos me van a motivar un referente asociado a la tasa, ¿cierto? La tasa sobre la cual estoy estructurando el ejercicio. Entonces, si la tasa es una tasa mensual, la tasa para efectos de, el ejercicio, tengo que estructurarla, ¿cierto? Semestral. ¿Por qué? Porque estoy haciendo los pagos semestrales. El 1.000.000 de pesos es semestral. Claro, cuando lo hago sobre cada ejercicio, como la tasa está mensual, utilizo 24 meses, ¿cierto? Ahí están 24 meses, 18 meses y así sucesivamente. Pero si estoy hablando de la anualidad y la anualidad se paga semestral, entonces tengo que hacer esa equivalencia semestral para decir 1 más el 1.20 elevado a la, en este caso, 6, porque son 6 periodos, menos 1. Y claro, eso va a cambiar un poco la estructura del ejercicio, porque yo ya no estoy haciendo un cálculo mensual. Mire que lo que estoy haciendo es un cálculo semestral. Entonces ya la tasa no es del 1.20, sino que la tasa es del 7.42%, porque es una tasa semestral. Y ese dato es trascendental. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ejecutando el crédito y lo amortizo semestralmente, entonces encuentro dos maneras para poder resolver el ejercicio, ¿cierto? Una, trayendo el valor actual de todos y cada uno de los valores. Entonces, 1.000.000 desde el mes 24 me da 752.048 pesos. 1.000.000 desde el mes 18 me da 806.772 pesos. 1.000.000 desde el mes 12 me da 866.130 pesos. 1.000.000 desde el mes 6 me da 930.930 pesos. Pero si yo traigo la anualidad, es decir, asumo que el 1.000.000 de pesos lo pago en cuotas iguales, periodo semestral, y son cuotas iguales de 1.000.000 de pesos. Entonces tendríamos 4 periodos con la tasa de amortización semestral, ¿cierto? Esa tasa de amortización ya sería una tasa efectiva semestral. Y eso, digamos, me da otra variante para calcular el ejercicio, porque ya yo puedo hacer el análisis del componente em, simplemente identificando la variable, en este caso semestre, ¿sí? Efectiva semestral. Claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque encuentro la segunda manera de hacer el mismo análisis. Si lo hago como la anualidad semestral, pues entonces la manera de calcularlo que me daría 3.355.380 pesos, como traer valor actual de una anualidad semestral de 2 años me daría ese valor, ¿cierto? Miren que ahí está calculado de esa manera. Tomé la tasa semestral porque es una anualidad semestral, o sea, el 7.42, son 4 periodos semestrales y el abono o el pago es de 1.000.000 de pesos cada semestre. Entonces eso me da los 3.355.380 pesos. Si lo hago uno a uno, periodo a periodo, pues sumo todos estos valores actuales y me debe dar exactamente igual, 3.355.380 pesos. Bien sea a través de la anualidad, bien sea a través de los cálculos periódicos. Ahora bien, allá hay un componente muy importante, ¿cierto? Que es sobre el cual nos estamos movilizando. ¿Cuál es ese componente? El componente va a estar amarrado en términos de identificar, ¿cierto? En el mes 9 que hago ese pago de 2.000.000 de pesos, entonces, ¿cuál sería la implicación? Porque ya tengo la anualidad semestral, pero resulta que en el mes 9 también se ejecuta un proceso. Dice, paga 2.000.000 de pesos aquí en el mes 9, ¿cierto? Ahí está en el mes 9. Entonces, pues hago también el valor actual, pero desde el mes 9. Les digo, la tasa pues sigue siendo la misma, el 1.20,
pero ahora son 9 periodos. Voy a traer 9 meses que están en el futuro, los voy a traer a valor presente de un valor futuro de 2 millones de pesos. Entonces, listo, ¿a cuánto equivale eso? 1.796.410 pesos. Ah, ok. O sea que después de hacer esos abonos semestrales más el abono a los 9 meses, yo termino generando un abono a capital, ¿cierto? Un abono a capital de 3.355.380 pesos más 1.796.410 pesos. O sea, el abono a capital total por este proceso estaría asociado a 5.151.790 pesos, ¿cierto? Este sería el valor actual de todos los pagos futuros proyectados. Ah, ¿y por qué será importante tener el valor actual de todos los pagos futuros proyectados? Porque si yo ya tengo ese valor actual y sé que la deuda es de 20 millones de pesos, ¿cierto? Por diferencia, puedo calcular a cuánto ascendería la cuota mensual. Porque digo, venga, si la deuda es de 20 millones de pesos y le resto todos esos pagos futuros, que no es más que 5.150.790 pesos, que son todos los pagos futuros traídos a valor presente, entonces diría, ah, ok, usted sencillamente tendría una deuda, ¿cierto? Tendría usted una deuda neta, después de descontar todos los pagos futuros, de 14.848.210 pesos. ¿Y por qué ese elemento es importante? ¿Por qué esto nos sirve? ¿Cierto? ¿Por qué este dato nos sirve? Ah, porque usted va a calcular la anualidad mensual, ¿cierto? Usted va a calcular la anualidad mensual. Y para calcular la anualidad mensual necesita unas variables. Listo, la anualidad mensual, usted necesita saber la tasa e inclusive el plazo, ¿no? ¿Durante cuántos meses va a pagar la anualidad? Ah, 24 meses. Entonces, listo, tiene la tasa y el plazo y el monto que va a pagar a través de la anualidad. Entonces usted dice, ah, bueno, pues calculemos el pago mensual. Y entonces usted hallaría con la función pago a cuánto asciende ese valor mensual que usted va a pagar durante 24 meses. Mira, la tasa yo sé que es del 1,20. Número de periodos, pues son 24 meses. ¿Y cuál es el valor actual negativo que voy a pagar para la empresa? 14.848.210 pesos. ¿Por qué? Porque el restante lo pagué con la anualidad semestral, el 1.000.000 de pesos cada 6 meses y los 2 millones de pesos que pagó en el mes 9. Entonces usted dice, ah, ok, yo tendría para poder quedar a paz y salvo con la empresa que pagar 715.714 pesos cada mes, ¿cierto? Y de esa manera, una vez pasen los 24 meses, pues lograré tener constituido el pago, ¿cierto? De la deuda total. Ese es un elemento muy importante, porque allí, pues ya hemos analizado cómo se estructura, digamos, una amortización haciendo uso valores futuros, valores presentes, anualidades, ¿cierto? Y entonces eso ya les empieza a dar un manejo en el desarrollo del proceso de manera automatizada. Ese es un elemento muy importante. Muy bien, ya tenemos ese elemento. Entonces miren que pues ya podemos abordar, ¿cierto? Ya queda cumplido el numeral número 3. El primero y el segundo ya lo habíamos hecho.
el cuarto también, el quinto también. Hagamos este sexto. Este sexto nos ayuda a movilizarnos sobre otro concepto. Y este concepto está asociado bueno, pero este es muy parecido sí, es muy parecido al quinto. Va a ser el séptimo. Va a ser el séptimo para que nos quede allí, digamos, de referente. Esos cambios de temperatura, que llueve, que hace calor, son muy complejos porque pues nos empieza a generar esas gripas tan horribles, ¿no? Esa resequedad en la garganta y todo eso. Bueno, bien, vamos a hacer este ejercicio número 7. El ejercicio dice que el valor de una máquina procesadora de arroz se está cancelando en 60 cuotas, o sea, empieza dándome el plazo, que es de 60 meses. Porque me dice el valor de una máquina procesadora de arroz se está cancelando en 60 cuotas mensuales. Y luego dice que aumentan cada mes en 10.000. Ah, si me está diciendo que aumentan cada mes, el aumento cada mes es un gradiente de 10.000. ¿Qué hay que decir al respecto cuando usted ve los gradientes? ¿Qué hay que decir? Que los gradientes son una serie de pagos, ¿cierto? Iguales, eh, em, que tienen una ley de formación. Entonces, esa ley de formación puede ser creciente o puede ser decreciente, y puede ser en pesos o puede ser en porcentaje. Si es en pesos, como en este caso es un gradiente lineal, si es en porcentaje, es un gradiente general. Y entonces uno dice, ¿cómo se sabe qué es gradiente? Ah, porque el valor se incrementa siempre en el mismo peso. Ah, en pesos 10.000, siempre es 10.000, 10.000, 10.000. Porcentaje, no, el 1%, siempre es el 1%, 1%. Es el mismo valor o en pesos o en porcentaje. O en la divisa de análisis, ¿no? Muy bien, entonces uno dice, el gradiente es de 10.000. Luego les está diciendo que el valor de la primera cuota es de 1.500.000. Entonces, primera cuota, 1.500.000. Primera cuota, 1.500.000. ¿Qué más dice? La tasa de interés que se está cobrando es del 3% efectivo mensual. Y se calcula el valor de la máquina. Entonces le está diciendo, use un gradiente, ¿cierto? Use el pretexto del gradiente para que calcule el valor de la máquina. Entonces vamos a hacer este gradiente y ya con eso ustedes quedan listos para el desarrollo de los demás ejercicios. Por eso ya quedan preparados. Entonces vamos a hacer este. Siempre usted tiene que armar la tabla de la misma manera. Periodo, saldo, capital, interés y pago. Y luego le está diciendo que son 60 meses, entonces ubica usted sus 60 periodos. Listos los 60 periodos. Listo, ahí está armada la tabla. Saldo, capital, interés y pago.
¿Y de qué manera usted estructura el ejercicio para que le quede bien hecho? Muy sencillo. Usted ya sabe, eso lo definimos desde el primer momento, que una tabla de amortización le va a quedar bien si el último periodo le genera un saldo en cero y la sumatoria de todos los abonos a capital le da el valor de la deuda. Ya sabemos eso. Entonces usted dice, venga, la primera cuota es de 1.500.000. Ah, bueno, 1.500.000 es la primera cuota. Y luego dice, hay un gradiente de 10.000. Eso quiere decir que la cuota va a irse incrementando en 10.000 pesos cada vez. Entonces, en este caso, G17 más el gradiente de 10.000 y fijo con F4 el gradiente de 10.000. Pues claro, cuando hago esto, automáticamente yo ya puedo llegar al final. Yo ya puedo llegar a decir, ¿cierto? Que el último pago es de 2.090.000 pesos. Ahí ya me quedo listo. Listo, ya lo armé. Luego me dice pilas. La tasa de interés es el 3% efectivo mensual y no conozco la deuda. Yo ya sé que a la deuda le voy a poner 1. El saldo de la deuda le va a poner 1. 1 es el valor que necesito calcular. Ese 1 a cuánto equivale. Entonces le calculo el interés. Digo, pues si 1 es la deuda y lo multiplico por la tasa de interés y la tasa de interés no me va a cambiar, entonces esto me va a dar un interés. Y luego digo, venga, pues si yo ya tengo el interés y tengo el pago, pues al restarle al pago el interés me va a dar el capital. Y digo, venga, pues si yo ya tengo el saldo, la deuda, y le resto lo que me abonan a capital, eso me va a dar lo que adeudo. Entonces, listo, usted ya tiene la estructura de la información. Usted ya dice, venga, pues eso es sencillo. Yo ahí ya de para allá logro estructurar el componente, pero usted dice, venga, yo ya sé que este ejercicio quedará bien hecho si el último saldo me da 0 y la sumatoria de todos los abonos a capital me da el valor de la deuda. Entonces digo, ah, bueno, pues estructurémoslo de esa manera. Digámosle a Excel, me ubico en el saldo del último periodo, yo ya sé que ese saldo debe ser 0. No le debo de quedar debiendo nada al banco. Entonces me voy a datos, le digo análisis de hipótesis, buscar objetivo. Miren lo que estoy haciendo. Miren que aquí arriba está archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmula, datos. Me voy a datos y luego en análisis de hipótesis le digo buscar objetivo. Esa es la primera tarea. Inserto la función buscar objetivo. Miren que cuando inserto esta función, el aplicativo está titilando en el periodo 60, en el saldo del periodo 60. Y da un número rarísimo, es que menos 278.932.295 pesos. Entonces, independientemente del número que esté dando ahí, Excel me está diciendo, defina esa celda con cuál valor. Yo le voy a decir, ah, no, pues es que esa celda tiene que valer 0. Entonces le digo 0, defina esa celda con 0. Y le digo, ¿cambiando cuál celda? Ah, pues vaya y cambie el valor de la deuda. 1. Cambie el valor de la deuda, cambie 1. Dígame a cuánto debería ascender la deuda para que eso dé 0. Entonces usted le dice, itere, aceptar. Él va a itera y le dice, ah, ya, sencillo. La deuda que usted tiene con el banco, ¿cierto? Ahí ya la calculó. La deuda que usted tiene con el banco es de 47.343.872 pesos. ¿Y usted cómo valida que eso está bien? Primero porque el último saldo le tiene que dar 0, mire que ya le dio 0. Y además porque cuando usted va y suma todos los abonos a capital, a usted le tiene que dar 47.343.872 pesos como está dando allí, ¿cierto? Entonces es la manera como usted valida el ejercicio, que le quedó bien, porque la sumatoria de todos los abonos a capital le da 47.343.872 pesos, que es el saldo de la deuda, o sea, la respuesta que me está preguntando el ejercicio. El ejercicio dice claramente, el valor de una máquina procesadora de arroz se está cancelando con 60 cuotas mensuales, que aumentan cada mes en 10.000, y si el valor de la primera cuota es de 1.500.000,
Si la tasa de interés que se está cobrando es del 3% efectivo mensual, calcular el valor de la máquina. Respuesta. El valor de la máquina asciende a 47.343.872 pesos. Allí estoy canalizando el valor de la máquina. Incluí el uso de una función adicional, la función, ¿cierto? Buscar objetivo. Esa es una función muy importante, digamos que le ayuda a uno mucho en muchas cosas que lo ayuda a estructurar los ejercicios. Muy bien, jóvenes, ese es el componente que teníamos pendiente. Em, Profe, ya, dime. eh, cuando tú le diste buscar objetivo, fuimos al saldo final, después fuimos Sí, al uno y usted le dio enter en el uno, o cómo sí, fue que dijo la palabra. míralo otra vez. Ahí estás viendo el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Voy a ponerle 1. 1 es el valor que pongo cuando quiero hallar la variable. En este caso, la variable que quiero hallar es la deuda. Listo, 1 es el valor que pongo allí. Y luego me voy al último saldo. En el último saldo siempre me ubico porque yo sé que ese saldo me tiene que dar 0. Una tabla de amortización me queda buena cuando el último saldo me da 0 y cuando la sumatoria de todos los abonos a capital me da el saldo de la deuda. Entonces le digo, listo, me ubico en el último saldo, voy a datos, le digo análisis de hipótesis, buscar objetivo. Digo, ¿con qué valor quiero que me aparezca el saldo del periodo 60? ¿Cuál sería ese valor? A ver, Pero, 0, que ya no le voy a quedar viendo nada al banco. Cambiándome, ¿cuál valor? Pues el valor de la deuda. Necesito saber cuál es el valor de la deuda. Mira que lo señalé allí en el 1, ¿cierto? Le digo sí. aceptar y él empieza a iterar. Y cuando termina me dice, pilas, el valor de esta máquina es de 47.343.872 pesos, porque eso le da 0 y además, cuando usted mira todos los abonos a capital, le da los 47.343.872 pesos. Esa es la manera como se ejecuta la función buscar objetivo. Con esto digamos que ya quedan casi listos para todo el proceso. Es como que organicen el archivo. Este archivo pues ya les queda, ¿no? Entonces aquí yo veo, tiene el punto 1, el punto 2, el punto 3, el 4 lo acaba de hacer, el 5, el que acaba de hacer es el 7. Ahí ya está casi listo, ¿cierto? Ustedes ahí ya están, digamos, ejecutados para el cierre de la actividad. Bueno, dudas, inquietudes, necesidad de aclaración. No, profe, todo claro. De hecho, yo estaba también haciendo el 7 y esa función que me mostró me pareció muy Es, fácil, muy genial. sí, es genial, es genial. Entonces, pues ahí quedamos listos. Ya quedan ustedes listos allí para ir organizando el cierre. Organicen pues la agenda, ¿no? Que estén allí en las IPAs y en la última web. Ya están ahí agendadas. Y nos estamos viendo, jóvenes. Entonces, que tengan un bello fin de semana y ya prepárense para ir cerrando esta fase. Y en 2 semanas nos volvemos a encontrar ya para la tercera webconferencia. Y esto nuevamente les digo, huele a natilla y buñuelo. Se acabó el periodo. Esto vuela, es una cosa impresionante. Que estén bien, que estén muy Bueno, bien. igualmente, que pague buena noche. Que pasen buena noche.